la sesión del día de hoy. La idea es que hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que significa tener infraestructura en la nube y de qué manera infraestructura en la nube nos puede llegar a ayudar de alguna manera a las compañías a ahorrar en diferentes costos, a ser más rápidos en el mercado en el momento de proveer soluciones a ciertas áreas de la organización, a poder empezar un poco a crecer los centros de datos que manejamos tradicionalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos una oportunidad estratégica, tenemos que entender un poco eh, realmente qué es lo que podemos encontrar en el mercado, por un lado, y otro, de qué manera podemos mirar todas las tendencias que hay en este momentico a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con conectividad, con las necesidades propias del mercado y las tendencias propias del mercado de tecnología y del mercado como tal de la industria donde nos encontremos y cómo podemos empezar a hacer match de esas cosas con el negocio propiamente dicho y de qué manera entonces podemos generar unas arquitecturas que nos permitan aprovecharnos y empezar a generar. Hoy vamos a mirar algunos de estos ejemplos de cosas que podemos hacer para ayudar a, digamos, a que se den estos ahorros o estas ventajas. Entonces, cuando nosotros entonces miramos en el mercado, vamos a encontrar pues que mientras en las organizaciones, digamos, manejamos en este momento diferentes centros de datos, diferentes modelos, algunos con virtualización, otros sin virtualización, modelos físicos, virtuales, software que hemos venido implementando tradicionalmente, han empezado a aparecer en el mercado, más bien, se han desarrollado, porque realmente ya aparecieron hace bastante rato, pero podemos decir que se han desarrollado en el mercado una cantidad eh, digamos, una cantidad de tecnologías, y acá es donde hablamos de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio, en la mitad también han aparecido todo lo que es el software como servicio, donde al final todas son ofertas de nube. La diferencia en cada una de estas ofertas es qué cantidad de administración voy a tener yo en el momento de interactuar con mis servicios. Al final esa es la diferencia entre un software, una plataforma, una infraestructura. Es hasta dónde soy responsable yo y hasta dónde es responsable el proveedor. Al final entonces empezamos digamos, a delegar algunas cosas, o hemos venido empezando a delegar algunas cosas a software como servicio, algunas por iniciativa de las mismas áreas de tecnología, a veces por las mismas áreas de negocio. Han ido empezando, digamos, a adquirirse una serie de tecnologías y esto per se nos trae entonces un montón de retos. Vamos a mirar algunos escenarios económicos de algunos clientes donde cuando miramos el escenario de la nube se hace muy atractivo. Entonces vamos a mirar algunos pocos ejemplos y ahorita vamos a mirar algunos retos de industria puntualmente. Acá, por ejemplo, hablamos de escenarios de desarrollo y pruebas. Entonces, acá, por ejemplo, sale una de las funciones interesantes cuando miramos la nube. Como la nube es un modelo que ha venido apareciendo, al final la nube es un modelo obviamente de tecnología, pero es un modelo que nos trae beneficios, sobre todo a nivel de modelos de economías de escala. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso y cuando hablamos de que es un modelo que es, digamos, un modelo de negocio donde nos permite adquirir servicios por tiempos, o sea, yo quiero una máquina por 8 horas prendida al día, o por 6 horas, o por 5 horas, o por 2 horas, y solamente pago por lo que uso. Entonces, son modelos que se hacen muy atractivos. Por ejemplo, uno de los modelos donde es interesante es para desarrollo y pruebas, porque puedo pagar por lo que uso. Hay otros modelos, por ejemplo, en producción, donde ya lo interesante no es per se el poderlo utilizar por tiempos, sino, por ejemplo, las escalabilidades ilimitadas y digamos, y las capacidades de resiliencia que yo puedo llegar a tener en un servicio en la nube. Pero acá, por ejemplo, en un escenario, en un cliente que hablamos de uno, digamos un cliente que tenía unos 16 servidores y 5.2 teras de almacenamiento para escenarios de desarrollo y pruebas, cuando analizamos el mismo escenario, esto es un modelo que el cliente tenía de arrendamiento, lo analizamos en un modelo de nube, hablamos de unos ahorros de entre el 52 y el 70%, digamos, comparando entre los dos modelos que el cliente manejaba.
o por ejemplo a un cliente para una implementación de un proyecto en producción. O sea, de cuánto me cuesta tener el servidor. Hay que tener en cuenta que tener un servidor no es solamente tener el hardware. Obviamente tenemos que manejar todo el tema de altas disponibilidades, entonces si manejo balanceo de carga, si manejo virtualización, si manejo diferentes switches, servidores, canales de internet, es una serie de cosas. Si se me daña un disco, entonces tengo que cambiar los discos, tengo que manejar ventanas de mantenimiento, que si yo lo manejo local, obviamente lo tengo que manejar con, digamos, con equipo propio. Si lo manejo en la nube, pues ya estoy aprovechando de economías de escala, de cosas que se hacen a nivel mundial, y pues obviamente tiende a, digamos, algunos costos pueden llegar a subir, otros pueden llegar a bajar. Al final, en este un proyecto de implementación nueva para un cliente, cuando hicimos el análisis, nos dio un ahorro cerca del 29%. Otro, un escenario también para producción, hardware en producción. Un cliente que tenía alrededor de 12 servidores, 3.5 teras de almacenamiento y pagaba en arrendamiento alrededor de $78.000 al año por estos servidores. Manejando el mismo escenario, teniéndolo en nube, teniéndolo las 24 horas prendido y demás, estamos hablando de, digamos que la inversión le salía alrededor de $40.000 al año, alrededor de un 48% de ahorro al año. Entonces, realmente son modelos que cuando los analizamos, realmente hay unas economías de escala que nos pueden ayudar a disminuir muchísimo los costos. Entonces, cuando yo miro entonces esta estrategia de plataforma en la nube, entonces vamos a empezar a tener diferentes cosas. Entonces, lo primero, la infraestructura de los data centers locales no va a desaparecer rápidamente. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Van a haber cosas que va a hacer muchísimo sentido llevar a la nube. No todos los clientes van a estar preparados para irse para la nube 100%, pero eso no significa que no podamos aprovecharnos de las economías de escala y que no podamos aprovecharnos en muchos modelos donde la infraestructura local puede ayudarnos en un montón de cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con operaciones que requieran de velocidad, y yo puedo trabajar en la nube en operaciones que yo requiera realmente disminuir costos, o me puedo llevar para la nube en operaciones críticas que yo necesite unas altas disponibilidades y accesos múltiples de redes que yo pueda, por ejemplo, si yo quiero sacar un servicio a cliente final, o sea, a clientes externos de la compañía, no sé, por ejemplo, iniciativas de mercadeo, son iniciativas o son una cantidad de proyectos que al llevarlos a una nube pública tienen una estabilidad muchísimo mayor, unos niveles y unos SLAs muchísimo mejores de lo que yo puedo tener en el data center local. Entonces ahí entra una disyuntiva. Entonces, ¿cómo puedo empezar a arquitectar esto? Y acá entonces vamos a empezar a hablar y nos vamos a enfocar el día de hoy un poco en una de las nubes, que es de infraestructura, que es la de Microsoft. ¿Cuál es la oferta de Microsoft respecto a las nubes? Entonces, lo primero es entender que las nubes como tal, eh, digamos que deben ser lo más, digamos, a nivel de arquitectura, deben manejar, digamos, las mismas plataformas para que yo pueda fácil, por ejemplo, pasar servicios de un punto a otro, o que yo me pueda aprovechar fácilmente de un punto a otro. Entonces, hay uno de los puntos importantes, si analizamos la historia en este caso de Microsoft, y cómo ha venido desarrollando sus productos unos años para acá, podemos entender fácilmente que Microsoft en todos sus productos está incluyendo características para aprovecharse de la nube. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, el Windows Server, las últimas versiones ya traen las funcionalidades para sacar directamente el backup en la nube. Por ejemplo, otra función en el próximo SQL Server, por ejemplo, ya va a venir la función para, para yo poder llevar datos fríos de la base de datos a la nube, y que las bases de datos locales entonces no me pesen tanto. Y así sucesivamente vamos a encontrar que cada uno de los productos locales on-premise se han ido desarrollando para hablar perfectamente con los servicios de nube. En la mitad vamos a tener todo lo que es el software como servicio
de externos, de terceros. Entonces, si yo monto un Sugar CRM o si yo monto alguna iniciativa de mercadeo que utilice por allí un producto de tercero, o si utilizamos nubes en este caso, por ejemplo, de IBM, vamos a tener entonces una serie de necesidades de empezar a integrar, sobre todo lo que tiene que ver con identidades y políticas, estas nubes. Y es donde juega entonces la estrategia que podemos empezar a desarrollar tanto para empezar a integrar los servicios locales que manejamos dentro de nuestro data center con los servicios y economías de escala y ahorros que puedo tener con la nube y poder llevar y manejar unas políticas centralizadas y homogéneas a través de las tres nubes. Ese es, digamos, el reto más grande que tenemos actualmente. Se manejan de diferentes maneras o pueden implementarse de diferentes maneras. Nosotros para cada una de estas cosas, digamos que tenemos sugerencias para nuestros clientes. Hoy nos vamos a enfocar en algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con operaciones híbridas que podemos empezar a hacer dentro de nuestro data center para traer economías de escala. Entonces, primero, cuando entonces miramos a Microsoft, es importante primero validar entonces por qué Microsoft sí puede ser un jugador interesante cuando yo miro una nube. Lo primero, Microsoft es posible que no sea el único jugador o sea el único líder o incluso si nos damos cuenta entre los cuadrantes mágicos que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que Microsoft no es el líder absoluto en todos, ¿sí? Pero es el único que está en todos tanto en plataformas que tienen que ver con nube pública como plataformas que tienen que ver con nube privada. Y eso es un punto importante, ¿sí? Porque realmente la apuesta de Microsoft es hacia una infraestructura híbrida, donde yo pueda entonces empezar a sacarle provecho en este caso, por ejemplo, disminuir costos de almacenamiento de mi data center local a través o apalancado de los discos de nube. ¿Sí? Ahorita vamos a mirar, por ejemplo, una solución alrededor de eso. Que yo realmente pueda entonces traer esas economías de escala a mi centro de datos locales y que yo pueda manejar una administración homogénea a través de las diferentes nubes que yo pueda tener. Sebastián, el señor Norberto Gómez Hola. tiene una pregunta. Lo que indicas de backup en la nube de los servidores, ¿esta herramienta tendría un costo adicional o está incluido dentro de las licencias? El backup per se está incluido, o sea, la funcionalidad de sacar backup. Ya el almacenamiento en la nube sería lo que habría que pagar. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Pero ya vamos a mirar un poco acerca, digamos, de estos costos y, digamos, para que nos hagamos una idea del tema. Realmente, cuando yo hablo de almacenamiento en la nube es algo que realmente sale muy económico. Entonces, ¿por qué la nube puede ser entonces o nos puede traer valor, en este caso, a las compañías? Nos vamos a enfocar en tres puntos fundamentalmente. El primero de ellos, hablamos de que es hiperescalable. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando hablamos de nubes, cualquier nube, lo primero que tenemos que revisar es qué tipos de servicios puedo montar en ellos y en qué centros de datos lo puedo montar y qué flexibilidad voy a poder tener y cómo puedo montar mis arquitecturas ahí. Acá Microsoft es, digamos, es interesante porque hablamos que cubre unas 24 regiones en todo el mundo con unos 19 data centers en línea. Yo puedo escoger dónde quiero tener mis servicios. Yo puedo manejar disponibilidad, replicación, georredundancia de los diferentes servicios a través de mis data centers a nivel mundial. Eso me permite a mí poder generar arquitecturas de diferentes tipos, tanto arquitecturas muy simples como arquitecturas muy complejas que me permitan a mí, por ejemplo, hacer un sitio o construir sitios que sean virtualmente, digamos, que no tengan ningún tipo de caída, que virtualmente no vayan a tener ningún tipo de, digamos, de caídas en el servicio mientras yo lo tenga en estas nubes. Ahora, es importante, cualquier nube en el planeta, de cualquier fabricante puede llegar a tener fallas. Lo importante es que las nubes me permitan a mí generar arquitecturas donde sean resistentes a los diferentes tipos de fallas que pueda llegar a tener. Y eso es, digamos, uno de los puntos importantes que vamos a encontrar con Microsoft. La disponibilidad de centros de datos es absoluta
Uno de los puntos para a veces darle tranquilidad a muchos clientes nos hacen muchas preguntas referente a temas de que si yo lo pongo, no sé, si dan cuenta, por ejemplo, yo tengo uno acá en la China. Si yo pongo mi data center en Asia, en la China, entonces si aplican las leyes chinas. Acá hay un punto muy importante. Para Microsoft, como tal, aplica la ley de donde esté el cliente. ¿Sí? Digamos, importante. En este caso, las leyes colombianas, digamos, son las que aplicarían. Ahora, Microsoft no entrega a ninguna entidad o a ningún gobierno del mundo entregue información a no ser de que llegue por un juez. O sea, que la solicitud venga avalada es por un juez del país donde esté el cliente. ¿Sí? Eso es un punto importante, ¿sí? Porque a veces nuestros clientes nos dicen, venga, y si llega el Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué pasa? La SIC no es un juez, entonces la SIC no puede llegar a pedir los datos. La SIC sí puede llegar a obligar más fácil a que la misma compañía entregue los datos, pero no es muy difícil que obligue a Microsoft a hacerlo. Tenemos una pregunta, Sebastián. Nos pregunta Juan Carlos Villalba, ¿cómo va con máquinas de VMware y Oracle para subirse a Azure? Sí, en este caso en Azure se soporta tanto máquinas de Linux como máquinas incluso con Oracle Linux y con bases de datos de Oracle, incluso con licenciamiento de Oracle, obviamente con todos sus asteriscos, porque, o sea, acá Microsoft lo ofrece con todo el licenciamiento. Obviamente ese licenciamiento Oracle es el que Oracle le ha permitido vender a Microsoft que tiene ciertas limitantes, hay que tener en cuenta eso. Entonces yo puedo tomar mi máquina con licenciamiento o sin licenciamiento. Hay que revisar, obviamente, hacerle doble clic al tema de licenciamiento si es el licenciamiento que yo quiero para montarlo ahí. Pero sí, efectivamente, yo puedo montar en este momentico máquinas de Oracle en este caso en Azure. Incluso ya están las imágenes creadas. Y la otra pregunta es respecto a la seguridad de información, ¿qué leyes aplican? En este caso, para la seguridad de la información, pues en este caso aplican las leyes del cliente, o sea, aplican las leyes de donde está el cliente ubicado, ¿sí? Obviamente a Microsoft, o sea, puede haber un juez de alguna parte del mundo que lo pueda llegar a obligar a entregar algo, ¿sí? Digamos, eso es claro, pero Microsoft todo lo lleva a instancias judiciales. Microsoft hasta el día de hoy no ha entregado información a ningún gobierno del mundo directamente sin que venga avalado por un juez la información. Entonces, aplican como tal las leyes de donde venga el cliente. Otro punto importante, Microsoft no entrega información con las llaves de encripción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos datos que están encriptados en la nube de Microsoft, Microsoft entrega la información si se la pide un juez y la entrega encriptada. Y no entrega las llaves porque las llaves las tiene el cliente. Entonces, ese es otro punto importante. Microsoft en eso es muy respetuoso, digamos, de la información del cliente. Incluso en este momentico hay unas batallas judiciales muy fuertes en Estados Unidos porque ya han tratado digamos, de solicitar la información a Microsoft y Microsoft no la quería entregar. Entonces eso estaba en instancias judiciales porque Microsoft, digamos, que se niega a entregar esa información, se niega a entregar la información de los clientes. Recordemos que al fin y al cabo esto viene siendo, digamos, la credibilidad de su servicio a nivel mundial y pues Microsoft está dispuesto a dar la batalla por eso. ¿Sí? No obstante, servicios que que van encriptados o que se guardan encriptados en Microsoft, tal cual se le entrega a la instancia que lo pida, pero tiene que ser por un juez. Para darles claridad, por ejemplo, cuando miramos todo este tema de la ley Patriota y demás, Microsoft hasta el día de hoy no ha entregado información directamente al gobierno de los Estados Unidos cuando dicen que es por seguridad de la nación. En el único caso que Microsoft ha hecho una excepción fue recientemente con lo de los ataques de Francia, para que más o menos lo tengamos en cuenta. Hizo una excepción y sí entregó una información ese tema por ataques terroristas. De resto, Microsoft es realmente muy respetuoso con la información del cliente. No entrega información sin antes decirle al cliente que le están pidiendo esa información, salvo que por alguna ley o algún mandato judicial lo obligue a que no le diga al cliente, ¿sí? Hasta el día de hoy no ha pasado, pero digamos que hay que tener en cuenta eso. Microsoft en ese caso
digamos que está dispuesto a dar la pelea hasta el final con este tema digamos, de información de cliente. Y repito, aplica las leyes de donde está el cliente, no donde está el data center. Ahora, cuando entonces vamos a mirar qué servicios vamos a montar en estos centros de datos, vamos a encontrar entonces diferentes tipos de servicios. Los primeros son los servicios de infraestructura, de los que vamos a hablar hoy. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar, digamos, y vamos a llegar un poco más allá de estos servicios de infraestructura, qué servicios híbridos tenemos, de tal manera que, por ejemplo, cuando yo hablo de almacenamiento, que hablamos que por ejemplo el almacenamiento es muy económico en Azure, o las máquinas virtuales que yo puedo tener en Azure, me puedo apalancar de funciones que yo puedo tener locales. Y ahí es donde vamos a hablar de funciones híbridas. Entonces, por ejemplo, yo poder tener replicada una máquina local, poderla tener replicada en Azure, o tener un backup local, tenerlo en Azure, o almacenamiento frío, llevármelo para Azure. Hoy vamos a hablar de esas, digamos, de esas funciones que puedo llegar a tener. Obviamente, cuando hablamos de servicios de infraestructura, entonces hablamos máquinas virtuales, hablamos de almacenamiento y hablamos de redes, de DNS y cómo puedo tener entonces armado mi ambiente que realmente me permita extender mi centro de datos local hacia las ventajas competitivas que yo puedo tener y las velocidades que yo puedo tener cuando tengo servicios en nube. Entonces, cuando yo hablo de servicios de plataforma, ahí es donde entran tanto todo lo que hablamos de las operaciones híbridas, que es la que nos vamos a enfocar hoy en el día, digamos, perdón, que está acá al lado derecho, como todas las operaciones que vamos a encontrar que yo pueda hacer a nivel de plataforma. Acá, digamos, de plataforma solamente voy a mencionar algunos que me parecen muy interesantes, eh, pero que al final, digamos que tal vez lo revisemos en detalle en otra sesión. Los servicios de plataforma son muy interesantes porque yo poder empezar a montar servicios en la nube despreocupándome completamente de los sistemas operativos de donde están montados. Incluso muchos de ellos despreocupándome hasta del motor donde están montados. Entonces, o de la aplicación donde están montados. Entonces, por ejemplo, si ustedes dan cuenta, por ejemplo, acá aparece SQL Database. ¿Qué diferencia hay entre este SQL Database o montar una máquina virtual con SQL? La diferencia es que yo acá no administro como tal el SQL, yo pago directamente por la base de datos, es una base de datos más transaccional y tiene ciertas restricciones. ¿Qué me permite hacer a mí con esto? Yo puedo tener una máquina virtual, perdón, yo puedo tener un servicio con SQL donde yo me despreocupo completamente de la disponibilidad, los backups, y según el servicio que yo escoja puedo tener backups que incluso yo le digo que a qué día y qué hora yo quiero restaurar una, pues me quiero volver a qué día y qué hora de determinada fecha y él me entrega el backup, o sea, él me entrega como tal los datos, no le tengo que programar ningún tipo de backup ni nada, simplemente escojo el plan que se ajuste a mi necesidad de la cantidad de días que yo quiero tener de respaldo. O por ejemplo, yo puedo tener directamente en la nube el sistema de archivos sin necesidad de tener, no sé, mis carpetas compartidas, sin necesidad de tener el servidor, simplemente manejar las carpetas compartidas. O por ejemplo, yo puedo tener allí todo el tema de sincronización como director activo. Por ejemplo, fíjense que muchos clientes que tienen Office 365 utilizan esto, pero también podrían utilizar todo el tema de autenticación multifactor. Entonces, que tenga una aplicación en el celular para que den permiso, autorización para que se pueda iniciar sesión, agregar y darle mayor seguridad a las aplicaciones que yo tengo en línea. Tengamos en cuenta que yo puedo extrapolar este directorio activo que tengo en la nube, lo puedo extrapolar hacia otras aplicaciones, en este caso como SAP en la nube, como diferentes tipos de proveedores, son alrededor de 5.000 de software como servicio que yo puedo tener con integración con mi director activo. En este caso con la autenticación que manejo mi director activo, con multifactor, etcétera. Vamos a hacer un demo pequeño de algunas de las funcionalidades y vamos después a enfocarnos entonces en algunas operaciones híbridas. Hoy les voy a mostrar, acá como demo, les voy a mostrar una de las funciones que a mí me parece muy interesante en Azure, que es el tema del backup. ¿Por qué es interesante el tema del backup? Que por lo general en las compañías, sobre todo cuando hablamos incluso de los usuarios VIP, en la mayoría de las compañías no le hacemos backup a los computadores de los VIP. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se hace o cómo lo podemos organizar desde Azure
y realmente un costo muy bajo. O sea, estamos hablando de que por este servicio se paga alrededor de $5 el agente al mes, más el almacenamiento. El almacenamiento son como 2.3 centavos de dólar el giga. Entonces, si nosotros metemos una calculadora, realmente podemos tener los backups de los VIP a un costo muy bajo. O sea, hay riesgos que en las compañías, pues realmente es innecesario correr. Vamos a mirar un poco. Entonces, le voy a decir que quiero crear un nuevo servicio. El servicio es un nuevo servicio backup. Entonces lo busco acá. Backup. Entonces yo quiero crear un servicio backup. Crear. Me va a llevar a otro portal. Listo. Entonces yo le voy a dar un nombre a esta bóveda y voy a escoger una región. Lo interesante es, ¿se acuerdan de los centros de datos que hablamos ahorita? Yo escojo la región donde lo quiero poner. ¿Sí? Ya Microsoft me lo ubica en un data center en esa región. Entonces en el este de los Estados Unidos, en el este de los Estados Unidos, o lo quiero en Japón, o la quiero en, sí, ahí yo tengo en norte, en el este de Europa, en el sureste de Asia. ¿Sí? En este caso lo voy a poner en el este de los Estados Unidos. Voy a darle un nombre. Como se dan cuenta, ya he creado varios demos. Entonces yo lo que voy a hacer es que mientras esto me lo crea, le voy a entrar a otro de los que ya tengo acá. Entonces, ¿qué es interesante acá? Yo puedo visualizar entonces cuáles son las máquinas que yo tengo registradas. Pueden ser estaciones de trabajo, pueden ser servidores. Yo lo puedo, digamos, programar. Incluso, si se dan cuenta, ya después de que yo creo mi bóveda, simplemente descargo el agente. Ya descargo el agente, discúlpame, descargo las credenciales y listo. Yo con eso ya simplemente me conecto a mi bóveda. Me va a pedir una clave larga que yo la puedo generar y guardar, que es donde hablamos de todo el tema de la encripción. Acá se encripta con una llave larga. Yo se la puedo proveer. Lo importante es no perderla, porque en el momento de ir en este caso, a recuperar información, él me va a pedir, automáticamente me va a pedir esos datos, o sea, él me va a pedir esa contraseña. Si no la tengo, realmente no la voy a poder tener porque realmente la información está encriptada. ¿Sí? Listo. Y acá, por ejemplo, yo dentro de, digamos, yo simplemente lo instalo y ya empiezo a generar mis backups. Puedo generar mis retenciones, puedo mirar cuáles son, aquí le estoy haciendo backup. ¿Sí? Voy a mirar por acá, Windows Server. Sí, acá Tenemos lo tengo varias preguntas, registrado. Sebastián. Sí, Nos pregunta el señor César Celis, como compañía tengo muchos usuarios, la pregunta es, ¿esto maneja un ancho de banda? Porque puedo tener 1000 conexiones recurrentes. ¿Esto afecta el performance? ¿Se debe definir ancho de banda al momento de contratar este servicio o es indistinto si es 1 o 1000 conexiones? sí, en este caso es indistinto la cantidad de conexiones. Acá, digamos, para el servicio, para este servicio como tal, eh, yo le puedo configurar si el problema o el dolor es de pronto que me vaya a consumir el ancho de banda digamos, de internet. Entonces yo lo que puedo hacer es que en la gente le puedo configurar hasta cuánto se puede consumir digamos, de ancho de banda por horarios. Entonces eso es lo que yo puedo hacer. O lo otro es, si la pregunta es más, si puedo tener hasta, pues, si en el data center me permiten tener toda cantidad de conexiones, ahí sí realmente no hay ningún problema. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta Norberto que cómo se llama la solución de backups de Microsoft. En este caso, Microsoft maneja, digamos que la solución de backups de Microsoft es, digamos, es bastante completa, trae muchas
aristas. Esta que estamos hablando se llama Azure Backup, pero Microsoft maneja otra solución de backup que se llama System Center Data Protection. El System Center Data Protection también se integra con Azure, pero digamos que va en paralelo ambas soluciones. Microsoft ha venido, digamos que desarrollando mucho esta solución de backup de Azure, ¿sí? Entonces, esas digamos que son como las dos que podemos tener. Y hay otra tercera que ahorita la vamos a mirar, que se llama Store Simple, que más que ser una solución de backup per se, es una solución de almacenamiento híbrido que me permite llevar esos backup fríos, porque esa es otra necesidad que tenemos en las compañías y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y por último, nos preguntan si los agentes están disponibles para sistemas Linux. Esa es muy buena pregunta, porque en este momento realmente no recuerdo. No recuerdo si está disponible para Linux. Creo que por ahora no. Si mal no recuerdo, creo que todavía no hay para sistemas Linux. Lo que se puede llegar a hacer es, si hay integración, es con sistemas de virtualización. Entonces habría que mirar si eventualmente el tema pudiera ser que el Linux está es en, no sé, en un Hyper-V o en un VMware y más fácil entonces ya sacarle el backup como tal a la máquina virtual. Listo. Entonces ahí solamente para hablar de uno de los servicios, porque realmente yo ahí puedo montar páginas web, puedo montar servicios de, pues, máquinas virtuales, replicación de máquinas. Ya vamos a mirar algunos de esos. Otro, grado empresarial. Este es otro punto muy importante, sobre todo porque muchos clientes nos preguntan, venga, y yo, sobre todo, digamos que más que el área de tecnología, porque si algo he estado convencido es que los que trabajamos con tecnología creemos mucho en tecnología per se y nos gusta mucho y no tenemos a veces mucho tipo de reparos, digamos, referente a estos temas de la nube. A veces es más cuando llegamos a las áreas de negocio, les da miedo tener la información por fuera, quién se las asegura, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a tener acá es cuando miramos como tal digamos, cualquier nube o cualquier servicio que vayamos a tener. La primera pregunta que nos pueden llegar a hacer, venga, de nosotros, ¿quién nos garantiza que la información sí está segura, que un empleado no se la va a llevar, que, que realmente sí cumplen con los estándares de seguridad que dicen? La única forma, y acá es indiferente de cualquier servicio de nube o cualquier data center que yo pueda contratar, si es local, externo, el que sea, lo que me garantiza a mí que la información cumple con estándares de seguridad mundial, que se hacen, o sea, los procesos tanto a nivel de seguridad como de confidencialidad, como de diferentes cosas, incluso a nivel de industria, porque vamos a encontrar también necesidades a nivel de industria. Hay compañías del sector salud que nos dicen, venga, yo necesito cumplir con digamos, con este estándar, por ejemplo, con IPA, ¿sí? Yo necesito cumplir con... Entonces, hay una cantidad de estándares que al final nos garantizan que los procesos se están cumpliendo. Entonces, esto que vemos acá en pantalla son digamos, los diferentes certificaciones de cumplimiento que tiene Microsoft. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es realmente nuestra carta de presentación cuando vamos a mirar cualquier servicio. ¿Qué certificaciones tiene y quién las audita? Sí, porque eso es un punto importante. O sea, el hecho de conseguir una certificación no significa necesariamente que todo se está llevando al 100%. Lo importante es quién las está auditando para saber que sí se están cumpliendo. Y eso es un punto importante. Microsoft tiene públicas las auditorías que se le hacen a cada una de estas certificaciones, que al final es lo que le permite a ellos mantenerlas activas. Características, cuando miramos Azure, una de las que más me interesa o de las que más me llama la atención cuando analizamos esto, esta que está en la parte de abajo, 57% de las compañías de Fortune 500 utilizan Azure. Al final,
realmente es una nube que crece mucho. Si ustedes se dan cuenta con todos estos datos que se ven en pantalla, es una nube que va en pleno crecimiento. Es abrumador el crecimiento que tienen los centros de datos, realmente también son abrumadores. Digamos que el data center más pequeño de Microsoft es de alrededor de 10, el tamaño de 10 estadios de fútbol. Entonces realmente es abrumador el crecimiento y la capacidad que puede llegar a tener esto, pero lo importante acá es que realmente hay confianza en el mercado referente a esta nube. O sea, 57% de las compañías de Fortune 500 utilizan servicios de Azure es porque realmente es una compañía o es un servicio que realmente nos da seguridad y nos certifica seguridad en el momento de poder llevar cualquier aplicación, cualquier servicio de negocio que sea crítica, podemos confiar. ¿Sí? Estas son algunas de las compañías a nivel mundial que utilizan Azure. A veces también es importante mirar quién las está utilizando. A nivel local también pues, tenemos una cantidad de compañías que las están utilizando. Si en algún momento quieren que los referenciemos con algunas de ellas, con mucho gusto digamos que los podemos hacer, los podemos ayudar para que hablen con el cliente o le hagan una visita o demás. Casos de éxito mundiales, por ejemplo, reconocidos, en este caso, por ejemplo, la ciudad de Barcelona. ¿Por qué es interesante esto? Porque es que llevar la información de todos los ciudadanos a cualquier plataforma es un problema grande y enseguida explotarlo también, explotar la información de las compañías de toda una ciudad. Esto fue una solución interesante de Big Data, digamos que fue muy conocida, porque guarda la información digamos, todos los ciudadanos de la, de la ciudad de Barcelona. ¿Con qué fin? De poder hacer todo el tema de análisis de datos a través de SQL y demás. Entonces, esto fue una solución donde una de las, digamos, de las funcionalidades que nos provee Azure es poder precisamente tener almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, allá, por ejemplo, se llevó toda esta información. Otro, todo el tema de soluciones de administración digital de contenidos para el Real Madrid. Esto también fue muy conocido y es muy interesante porque es que realmente es uno de los equipos de fútbol que más fans tiene a nivel mundial. Entonces para ellos montar un video realmente no es tan fácil como montar un video para cualquier compañía. Montar un video puede tener una acogida grande y cualquier centro de datos se puede ver afectado por temas de streaming para este tipo de cosas. Azure, por ejemplo, ofrece servicios específicos para streaming. Entonces yo quiero distribuir un video en mi página web y yo quiero que se vea así como YouTube, pero yo no quiero utilizar YouTube porque YouTube después de que termina el video le puedo referenciar el video de la compañía de lado, de la competencia. Entonces yo lo que puedo hacer es que monto mis propios videos a mi plataforma y hago el streaming desde mi plataforma de Azure. Y por último, es toda la configuración híbrida y acá vamos a entrar entonces en detalle de los ahorros que podemos tener cuando, o incluso las ventajas que podemos tener cuando yo entonces empiezo a manejar estas infraestructuras híbridas. Escenarios interesantes. Lo primero, para poder aprovecharnos de cualquiera de las funcionalidades híbridas, una de las, digamos, de las recomendaciones es precisamente extender nuestro data center local. ¿A través de qué se puede hacer? Entonces, lo primero es, obviamente, con una VPN site to site, se establece una comunicación y podemos empezar entonces a extender nuestro centro de datos local. Interesante esto, ¿por qué hace sentido esto? Yo puedo realmente, cuando monto mis máquinas en Azure y demás, yo defino mis rangos de IPs, si acá el DNS se va a manejar desde mis DNS locales, yo puedo establecer mis propias reglas de juego para esta comunicación y me permite a mí entonces yo empezar a montar mis redes y mis subredes, perdón, y mis máquinas virtuales en la nube, extendiendo las capacidades que yo tengo de mi data center local y que sea completamente transparente para todos los servicios en mi red. Hay clientes que nos dicen, venga, yo puedo tener un canal dedicado a Azure. Sí, es posible tenerlo. En este momento son pocas las compañías que pueden hacerlo a nivel mundial. En Colombia solamente está Level 3, una de las, digamos, de los anuncios que hizo Microsoft este año, o incluso a finales del año pasado fue eso, es que ya iba a entrar Tata Networks también acá a Colombia a ofrecer ese mismo servicio, ¿sí? Por ahora estamos a la espera pues, de que realmente eso se dé. Eh,
me permite a mí tener un canal donde viaja por el mismo proveedor, por los canales del mismo proveedor hasta el centro de datos. Al final me disminuye latencia y me da mayor seguridad en la comunicación, puesto que si bien es un canal que está encriptado, no viaja sino por un solo proveedor. Entonces, para mí, bueno, para muchos clientes puede ser muy atractivo el tema. Vamos a hablar entonces que, listo, una vez establecemos eso, ¿qué más podemos hacer? Y vamos a hablar y vamos a ahondar un poquito en una solución de almacenamiento que me parece muy interesante. Se llama Store Simple. ¿Qué es lo interesante de esto? Store Simple es una solución que nació de las necesidades del mercado de guardar información fría. Por lo general lo manejamos en cintas. El problema es que la cinta no me dura más de 10 años y mientras más tiempo pasa, en el momento de recuperar una cinta, cada vez es más difícil porque no siempre tengo el robot, porque no siempre el robot está nuevo, porque no siempre, perdón, no siempre el robot está bueno, porque no siempre voy a encontrar repuestos para el robot si se me dañó. Entonces, cuando yo miro almacenamiento de información que yo necesito guardar por periodos largos de tiempo, se me vuelve a veces un dolor de cabeza. ¿Qué es lo interesante de esta solución? Esto es un dispositivo físico. Y ojo, puede ser físico o virtual. ¿En qué va a depender físico o virtual? El físico obviamente es más costoso, ¿no? El virtual yo simplemente lo pongo y listo. Y simplemente empiezo a consumir del almacenamiento de nube. ¿Qué funciones tiene? Él me presenta almacenamiento local como si fuera una SAN, una NAS, o sea, tal cual un almacenamiento local. Pero para darles un ejemplo, esto es un equipo que tiene alrededor de 20 teras de disco, el físico. El virtual puede tener mínimo 500 gigas locales. Pero, por ejemplo, este de 20 teras me puede presentar hasta 200 a mi red. ¿Cómo hace eso? Porque realmente localmente solamente va a guardar la información que está caliente o tibia. Por eso maneja estos dos discos estos dos tipos de disco. El disco de estado, discos de estado sólido y discos mecánicos. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces yo puedo empezar a presentarle para almacenar mis backups, para almacenar, no sé, imágenes, si es del sector salud, por ejemplo, todo el tema de imágenes radiológicas, todo eso que yo tengo que guardar por, en este caso ya según el último decreto del gobierno, lo tenemos que guardar como por 90 años. Yo puedo empezar a llevar toda esa información ahí. Como es información que se vuelve fría, empieza a irse hacia la nube. Y en la nube es muy económico el almacenamiento. Ahorita hablábamos que ocupa de 2 a 3 centavos de dólar el giga al mes. Entonces yo me puedo llevar toda la información, él le hace duplicación, compresión, encripción y se la lleva para la nube. Entonces es muy interesante porque yo me empiezo entonces, no tengo que modificar mis aplicaciones locales porque estoy utilizando un almacenamiento que digamos que a los ojos de mis aplicaciones es un almacenamiento tradicional, pero me estoy aprovechando de las economías de escala en la nube porque al final todo eso lo estoy guardando en la nube que me sale más barato que si tengo todo en discos locales. Esto, por ejemplo, es uno de los retos del sector salud. Les voy a poner un ejemplo. Entendámoslo como un ejemplo porque en todas las compañías tenemos retos similares. Por ejemplo, en el sector minero tenemos retos muy parecidos. Pero, por ejemplo, acá el problema es que todos los días estamos digitalizando información y en las mismas industrias hemos mejorado diferentes aplicaciones de diferentes tipos de funciones de las industrias o del sector económico donde pertenezcamos, donde cada vez tenemos que guardar más. Entonces, en algunos hay que guardar planos, en algunos son videos, en otros son imágenes o son archivos de diferentes tipos de media o en otros pueden ser temas por ejemplo, el sector salud, es todo lo que son imágenes radiológicas, historias clínicas, investigaciones. En otros son incluso archivos de negocio que con información del know-how de la misma compañía, que crecen un montón. Entonces, las imágenes de alta resolución en las compañías, creo que esto es un dolor de todos. La información cada vez es mayor. Y el problema es que en la mayoría de compañías lo tenemos que guardar mínimo por 5 años. Es por lo general mucha de esa información. Entonces se nos vuelve tanto para, digamos, manejar todo el tema de regulaciones, como para almacenar información. Toda esa cantidad de tiempo se nos vuelve un problema grande. Entonces,
El reto del almacenamiento es, yo cómo puedo guardar esa información, que sea algo rápido, que sea algo que tienda, digamos, a ser ilimitado, pero que yo pueda manejarlo a un costo, digamos, a un costo razonable. Si yo manejo esto, por lo general, por ejemplo, toda esta información fría, si lo manejo en una SAN, es una solución perfectamente viable. Los discos es de lo mejor que yo puedo tener para guardar este tipo de información. El problema es que una SAM para esa información fría es muy caro, entonces es muy costoso, no nos sale rentable tener una SAN, por ejemplo, de 50 teras, de 20 teras, de 30 teras, no nos sale para tener información fría. Sale muy costoso y realmente es un gran desperdicio para las compañías tenerlo así. Entonces, lo interesante es toda esta información de información, archivos históricos, toda información de cintas y todo, yo lo llevo entonces a una solución de discos, que localmente lo veo como discos que se utiliza, entonces me está utilizando discos de nube. Y acá estoy ahorrando como tal en costes de almacenamiento entre un 40 y un 60%. Porque entonces también se hace interesante esto. Este dispositivo maneja automáticamente la diferenciación de los tipos de archivos que yo estoy manejando ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carpeta de archivos en este almacenamiento, él automáticamente me empieza a diferenciar qué archivos se utilizan y qué no. Entonces, los archivos que se están utilizando son los que él llama información caliente, me la guarda en los discos locales y yo cuando el usuario va a acceder a cualquiera de esa información que está accediendo al día a día, va a ser de una respuesta inmediata. Si el usuario dejó de utilizar determinado archivo, pues rápidamente, digamos que conforme pasan los días, ya pasa a la nube y yo ya estoy almacenando en mi nube, en la nube, digamos en este caso los discos de Microsoft, y estoy ahorrando porque realmente me sale muy económico. Para el usuario sigue estando ahí el archivo, porque él va sigue viendo ahí el archivo, pero físicamente ya no están los discos locales, sino que están los discos de nube. Al final eso me permite a mí, digamos, manejar un balance que necesito entre tener la información rápida, o sea, de tener un buen performance en la compañía y aprovecharme de las economías que puedo tener en la nube. Estas son algunas de las, digamos, de las comparativos cuando miramos una solución de Store Simple versus un backup regular de nube, ¿sí? O un backup que puedo manejar con cintas. Entonces, es interesante, porque es que este dispositivo, como guarda parte de la información en la nube y parte local, una de las cosas interesantes es que cuando yo necesito hacer recuperación, él no me hace recuperación de todo, sino que la información la guarda duplicada, comprimida, encriptada. Entonces, muy probablemente parte de la información que yo vaya a recuperar ya la tenga local. Eso me disminuye muchísimo los tiempos de recuperación cuando yo necesito cualquier cosa. Sí, además no necesito esperar a que me traigan una cinta, que me traigan un disco, sino que todo es automático y lo manejo con un dispositivo que, como les dije hace un rato, puede ser físico o virtual. Entonces, realmente es una solución muy interesante para manejar almacenamiento de la compañía. Creo que hay una pregunta. Sí, nos pregunta Juan Carlos si este producto de Store Simple estará en marco de precios de Colombia. Compra. Sí, ya está, ya está. Sí. En este momento ya está para compra en Colombia. Incluso está para compra en Colombia o está también el dispositivo virtual, que ese no tiene un costo asociado. Con ese simplemente se debe abrir. Está atado a un modelo de contrato que es el SCE, que se abre con alrededor de 2.000 y punta dólares. Ahora, otra de las funcionalidades que nos gusta muchísimo se llama el Site Recovery. Es muy chévere porque me permite a mí tener replicación de máquinas. Y acá los clientes tienen dos opciones. Lo pueden tener replicado en dos centros de datos locales o lo pueden tener replicado en un centro de datos en la nube, en Azure. ¿De qué depende? Ya de la necesidad del cliente, lo que quiera tener el cliente. Acá aparece como System Center y Hyper-V, pero también funciona con VMware. Entonces yo puedo tener máquinas en VMware replicadas en la nube o replicadas en dos data centers locales. Es muy interesante porque él me permite a mí entonces a través de un agente generar una réplica en otro data center, sea en nube o sea local. La nube siempre me va a servir como un punto de monitor y yo puedo entonces restaurar mi servicio en otro lado para tener una contingencia en caso de que algo llegue a fallar. Si
digamos que ya durante el tiempo de la contingencia se hacen cambios en la nube, el sistema automáticamente se encarga de replicar nuevamente al centro de datos local o del data center inicial. Es muy interesante porque realmente los costos son muy económicos. O sea, en este caso se paga es por el agente más el almacenamiento que yo voy a manejar en la nube si es del caso. Ah, bueno, y si tengo que prender la máquina en la nube, el tiempo que la tengo que prender en la nube nomás me cobran. Entonces yo puedo tener una estrategia de recuperación de desastre a unos costos muy bajos. Vamos a ver acá algunos ejemplos, entonces, resumen de todas estas cosas que hablamos. Primero, quiero entonces simplificar la protección de mi backup de mi servidor. Entonces yo puedo instalar a la gente y sacar mi backup a Azure, que fue lo que vimos al principio. Ah, yo definitivamente yo lo quiero tener centralizado y que esto me lleve la información a Azure. Entonces puedo montar el System Center Data Protection que hablamos ahorita y lo puedo meter a la nube. Hay incluso otra que es yo quiero sacarle backup directamente a la aplicación, por ejemplo a SQL o a SharePoint o Exchange. Puedo descargar, si se dieron cuenta ahorita que miramos los agentes del backup, puedo descargar un servidorcito que me permite a mí conectarme a las aplicaciones locales y guardar mi backup en la nube. ¿Sí? Otra opción, quiero montar entonces de mis servidores locales, puedo montar un appliance de Store Simple que puede ser físico o virtual y guardar la información fría en la nube. Entonces allá, por ejemplo, puedo llevar los backups, puedo llevar los sistemas de archivos, puedo llevar todo lo que sea información fría que tenga que guardar a largo plazo para que toda esa información fría me la lleve a la nube y yo pueda economizar. Quiero, no sé, quiero hacerle réplica a mi SQL, entonces tengo dos opciones. Yo puedo manejar en las últimas versiones, ya como les digo, en las últimas versiones siempre van a haber ya una cantidad de integraciones directas con Azure. Entonces yo puedo tener en las últimas versiones, por ejemplo, una funcionalidad que se llama SQL Always On, donde me permite a mí tener un mirror en la nube y tener mi alta disponibilidad en la nube. Ahora, no, yo no quiero alta disponibilidad, quiero tener una contingencia en caso de que me falle mi servidor local. Bueno, yo en ese caso yo puedo manejar entonces una replicación con Site Recovery de tal manera que si en algún momento se me cae mi servidor local, continúo en la nube, sigo en la nube trabajando, si se me cae la nube, perdón, si se me cae la nube no, si ya recuperé nuevamente mi servicio local, entonces ya apago la nube y él me replica todos los cambios que yo haya hecho en la nube, me lo replica a mi SQL local. Este servicio de Site Recovery ocurre a nivel de sistema operativo. Entonces, eh, por ende, se puede montar una serie, una cantidad de aplicaciones bajo esa misma arquitectura, porque al final es una arquitectura de replicación. Entonces, este es un resumen, por ejemplo, de todas esas cosas que puedo hacer en mi centro de datos local que me permitiría a mí manejar o aprovecharme de estas economías de escala de la nube, tener altas disponibilidades, contingencias, almacenamientos económicos, backups para respaldar mi negocio local. Y fíjense que hasta acá no hemos hablado en ningún momento de montar 100% de mis servicios en la nube. Estamos mirando de qué manera puedo entonces empezar a aprovechar cosas de mi centro de datos local para llevar cosas o ciertos pedacitos de mis servicios locales a la nube. Creo que hay otra pregunta. Sí, nos pregunta Juan Carlos si se tiene estimado algún promedio en cuanto puedo subir 5 teras y la recuperación de la misma. Sí, simplemente el almacenamiento que necesitamos. Y eso y bueno, y la salida de datos del data center. Entonces acá estamos hablando para que hagan pues para que pueda hacer digamos la, el cálculo. Por cada tera son más o menos $30, salen más o menos $30 el mes. Y aproximadamente, pues en un promedio, pues ponerle un promedio, porque a veces es difícil saber cuántos datos van a salir del data center, pero alrededor de que estén saliendo unos 200 gigas al mes, pues si sale menos, puede ser menos, pero para que se haga una idea, pues son alrededor como de $20. Entonces estamos hablando, pues en total, estamos hablando por cada tera son $30 y mensual adicional aprovisionar otros $30 de pronto que pueda consumir entre ancho de banda y operaciones, porque las operaciones de disco pueden salir a veces centavos de dólar
o 1, 2, 3 dólares que sale más o menos. Entonces, realmente es muy económico. O sea, estamos hablando de 5 teras, son 150 dólares. Estaríamos hablando de alrededor de unos 180 dólares el mes para 5 teras con un Store Simple Virtual Array. Listo. Tenemos otra pregunta. Sí, ¿Cómo uno hace el cálculo de ancho de banda versus datos en la nube para poder saber qué tipo de canal de internet debo tener para la solución? pues mira, acá yo le recomiendo, pues para un Store Simple Virtual Array, pues unos 50 megas no dedicados, ¿sí? No dedicados. Para eso no se necesita un canal dedicado. Entonces, unos 50 megas de banda ancha fibra óptica de subida. Con eso nos da para grandes almacenamientos y tener muy buen performance en subida y bajada de datos. Listo. Y acá, eh, digamos, un punto importante. Hay muchos clientes que hoy por hoy ya tienen SAP en la nube. Algunos de ellos lo tienen con IBM. Hay otros, muchos clientes nuestros ya también lo tienen con Azure. Simplemente algo para que lo tengan en cuenta si en algún momento van a pensar en Azure para, digamos, para montar digamos, sus sistemas de SAP, realmente es viable. ¿Qué debemos tener en cuenta? Máquinas Windows o Linux. Acá no nos sirven o no funcionan máquinas que tengan sistemas operativos IBM. Es lo único que tenemos que tener en cuenta. De resto, yo puedo montar realmente mi SAP en la nube y hay clientes muy contentos teniendo su SAP en Azure. O sea, realmente es un servicio muy estable. Créame que no es un servicio pequeño, no es un servicio para desarrollo y pruebas, es un servicio que me permite a mí realmente unos servicios muy robustos. Hablamos de desarrollo y pruebas porque yo puedo utilizarlo nomás por 3 4 horas y pago nomás por 3 4 horas, no por el 100% del tiempo que es por lo general lo que hacemos cuando tenemos un ambiente de desarrollo y pruebas. Pero realmente yo puedo tener todo mi ERP montado, en este caso en una nube como Azure, y es un servicio que es completamente estable. Yo puedo tener incluso redundancias, y como hablamos ahorita, la ventaja de esto es que yo puedo incluso jugar y montar redundancias incluso en diferentes centros de datos. Otra pregunta, Sebastián. ¿Cómo es el manejo de requerimientos Sí. para aumentos de performance en la infraestructura con la que se tenga montada y cómo son los tiempos de respuesta y quiénes son gestionados, con quiénes son gestionados acá en Colombia? No, el performance lo maneja, o sea, digamos que el escalamiento lo maneja el mismo cliente, salvo que el cliente quiera que un proveedor, pronto como nosotros, se lo maneje y digamos que eso puede ser perfectamente viable, pero por lo general el mismo cliente, incluso el mismo cliente configura si quiere que los autoescalamientos se den de forma automática. Entonces, o sea, si me hablan de tiempos de respuesta, el cliente, o sea, es inmediato. Uno entra al portal, modifica lo que él tenga que modificar en temas de performance y eso se aplica de forma inmediata. O sea, acá no hay que esperar que alguien, pues que alguien le dé una prioridad. No, acá si yo necesito subir hoy ya una máquina de un tamaño que tengo, yo qué sé, lo tengo con, no sé, con 14 gigas en RAM no sé, y dos procesadores. Yo necesito subirla rápidamente al doble o al triple. Simplemente entro, selecciono, aplico y inmediatamente se aplica el cambio. Yo necesito un servicio web, subirlo del plan que tengo a otro plan que sea mucho más completo, robusto, lo puedo hacer y se aplique inmediatamente. En temas de almacenamiento, es que necesito crecer 3, 4, 5 teras. De hecho, ni siquiera le tengo que pedir permiso a nadie, simplemente esto, o sea, cada cuenta de almacenamiento me va a manejar como hasta 100 teras. Entonces, yo simplemente utilizo y pago por lo que uso. Entonces, realmente es un modelo, y es lo que hablamos ahorita de ventaja competitiva. Una de las cosas que me da la nube es velocidad. Yo, si necesito un servidor ya, es para allá. No necesito esperar a nadie. Y eso es de las cosas más interesantes. Y los clientes que hoy por hoy tienen Azure con nosotros es una de las cosas que más valoran. Porque no tienen que esperar a nadie, no tienen que esperar un hardware, no tienen que esperar, simplemente
necesitan una capacitación para dictar algo del ERP y muchos simplemente lo que hacen es que copian su ambiente y ya tienen su ambiente ahí listo para eso y simplemente lo prenden por lo que lo necesiten. Necesitan montar un proyecto nuevo y para eso se necesita un servidor completamente nuevo y simplemente lo crean, lo aprovisionan, lo necesitan 3 meses, 4 meses, un año, se le monta y listo y incluso hay transparencia también con los presupuestos, porque simplemente lo que les costó eso simplemente se le transfiere al área, por ejemplo, que solicitó el servicio. Y es completamente sencillo, rápido. Eso es, digamos, de las cosas más interesantes que vamos a encontrar en la nube. Listo. Bueno, haciendo un resumen entonces, digamos, ¿cuáles pueden ser entonces estos top escenarios que podemos encontrar interesantes? Entonces, lo primero, desarrollo de pruebas, creo que no ha quedado claro que es interesante sobre todo por la limitación en tiempo. Obviamente, si yo monto un desarrollo de pruebas y no lo apago nunca, eso es exactamente igual a un productivo porque estos son máquinas muy robustas que igual van a estar consumiendo. Pero si yo lo limito, realmente ahí voy a encontrar un ahorro enorme. Otro, las necesidades de negocio. Eso es de lo más interesante. Si yo ya tengo listo mi ambiente de Azure, yo ya puedo atender las necesidades de negocio que me pongan. Yo necesito crecer, agrandar, montar. Yo ya no me preocupo de eso, simplemente yo necesito crear, lo creo. O sea, ya no me tengo que preocupar que estoy bajito de memoria, que estoy bajito de disco. Yo simplemente uso lo que necesito y en la medida que el negocio lo necesita. Es que a veces ese es el problema. A veces ni siquiera es un tema económico, sino que es un tema que como área de sistemas no estamos en la capacidad de responder porque necesitamos hardware, porque necesitamos recursos, porque necesitamos... Cuando yo tengo esto en la nube, yo tengo esa flexibilidad. Simplemente pago por esos excedentes o por esos picos y no tengo que pagar una gran infraestructura para tener disponible para el negocio. Otro, disminuir el gasto de almacenamiento de datos. Y ya miramos las estrategias que podríamos tener para eso, con Store Simple, con tema de Azure Backup y demás. Las pérdidas en caídas de servicios, poder tener entonces replicado un servidor, poder tener el backup de un servidor y poder responder rápidamente a recuperar datos en cualquier momento o recuperar servicios en cualquier momento. Y por último, simplificar la gestión de identidades de la compañía. Obviamente acá con Microsoft hay una, digamos, hay una solución que es la que hablábamos ahorita, que me parece completamente interesante para poder, digamos, que manejar un mismo tipo de gestión en todos los tipos de, digamos, en todos los tipos de servicios de nube que yo pueda llegar a tener. O incluso nosotros ofrecemos otra, que también es muy interesante, completamente también integrable, precisamente con toda la infraestructura de Microsoft que se llama Centrify. ¿Qué es lo interesante de Centrify o incluso de esta tecnología que también manejamos dentro de Azure? Poder, poder manejar políticas y manejar un mismo tipo de identidad en los diferentes tipos de servicios de nube que tengamos y poderle poner políticas y poderle poner restricciones. Que por ejemplo, ahí sí yo puedo, por ejemplo, cuando hablo de una solución como la de Centrify, a pesar de ser un servicio de nube, yo ya puedo empezar a hablar de políticas. Yo quiero que se me conecten, pero desde ciertas IPs. Yo quiero que se me conecten, pero desde ciertos horarios, desde ciertos países, porque a veces los ataques vienen desde diferentes tipos de países, entonces yo ahí yo digo, no, si él me detecta que se me están conectando desde un lugar diferente, no lo permita. ¿Sí? Entonces es de las cosas interesantes que yo puedo empezar ya entonces empezar a implementar porque los retos grandes que manejamos también con las nubes es que crecen tan rápido que no nos permiten establecer a veces con la suficiente velocidad las, las estrategias para empezar a gestionar tanto la seguridad como que queremos, como las políticas. Incluso a veces, tal vez por eso es que a veces las compañías son tan demoradas en irse a servicios de la nube, en mirar cómo puede empezar a, a ponerle restricciones a la nube. ¿Sí? Y en este caso ya tenemos las herramientas para ese tipo de cosas. Tenemos dos preguntas. La Sí, primera, ¿cuáles son los SLA o ANS que ofrece este tipo de servicio? claro que sí. El servicio de... Lo que pasa es que cuando hablamos de Azure nos van a poner un SLA por cada tipo de servicio. Entonces, en muchos de ellos es del 99.9, en otros del 99.96.
y así vamos a encontrar, son como tres tipos de porcentajes para los diferentes tipos de servicio. Si quieres, te podemos llegar a mandar el enlace donde están cada uno de los SLAs. Eso es uno de los puntos importantes, que bueno que lo mencionas, porque para poder diferenciar un servicio de nube de cualquier otro tipo de servicio, lo primero es el SLA. Siempre un servicio de nube te tiene que dar SLAs. ¿Qué entidades financieras en Colombia usan estas soluciones? Por ejemplo, pues si hablamos de nube, este tipo de soluciones, por ejemplo, Bancolombia, es uno que ya está en servicios de nube de Microsoft. Eh, Banco de la República también ya tiene servicios. Eh, bueno, y tendría que revisar de pronto algún otro banco que ya tenga servicios de nube con Microsoft. Sí, y esa pregunta, digamos, es importante cuando se habla de entidades financieras porque por lo general son las que más problemas ponen en el momento de irse a una nube. Y acá ya tenemos bancos, empezando por el Banco de la República. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, si no es más, les agradezco muchísimo por su tiempo. Quedamos atentos entonces, cualquier duda, cualquier cosa adicional, por favor nos escriben al correo electrónico. Me pueden escribir directamente a mi correo o pueden escribir a info.co@softwareone.com. Nos salió otra pregunta. ¿La información estaría Sí. almacenada en Colombia o data center de otro país? Estaría almacenada en el data center de otro país. Ese es un punto importante porque a veces los clientes nos dicen, venga, pero es que a mí la circular 072 me exige a mí tener la información en Colombia. Ninguna circular en Colombia exige tener la información directamente en Colombia. Es un punto, los pueden leer, incluso la pueden llegar a leer, eh, no nos exigen tener la información en Colombia. Ahora, un punto importante, yo acá escojo en qué data center del mundo quiero tener, o bien, en qué región del mundo quiero tener mi información. Y ahí digamos, ahí es donde voy a poder crear como tal la información. ¿Sí? Pero hay un punto importante, si la pregunta va más por temas de regulación, en este momentico no hay ninguna regulación que nos impida tener la información en otro país. Nos exigen mantenerla segura y que digamos que los niveles de seguridad estén por encima, digamos, de lo que estamos pidiendo acá en Colombia. Pero en este momento estamos cumpliendo con eso. Bueno, por el momento no vemos más preguntas en el chat. De nuevo, gracias a todos por participar en la sesión de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de redes sociales. Aparecemos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube como Software One Colombia. Cualquier inquietud al correo de Sebastián o a info.co@softwareone. De nuevo, mil gracias a todos por participar. Sebastián, muchas gracias por tu apoyo en la sesión del día de hoy. Claro que sí. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.